Las consultoras ya decían entre un 5,5, 6, algunos decían un poquito más arriba del 6. Algunos ministros decían que seguramente iba a rondar el 6%. La inflación, bueno, no se equivocaron, ¿no? Fue exacta, 6% la inflación del mes de abril. Altísima, ¿sí? Por donde se la mire. Más baja que la del mes de marzo, que fue la más elevada de este gobierno, pero igualmente alta por donde se la mire. Pablo Opero, bienvenido al piso de Vivo Tucumán. Gracias, Marcelo. Sí. ¿Te sorprende? No, no me sorprende, como vos decías, todas las consultoras daban un número parecido. El mínimo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, daba 5,6 de ahí para arriba. Entonces sí, se esperaba un número por lo menos así. También salió la inflación en Tucumán, el dato es de 5,4 en la provincia. Y, como vos decías, 6% a nivel país. Llamativamente más baja cuando había sido la más alta del país el mes pasado, ¿no? En marzo. Creo que eso sí es esperable porque cuando el indicador a veces te da un pico, capaz que ya capturó algún sector que especialmente en Tucumán subió y luego compensa, digamos, que ese sector ya adelantó en Tucumán, entonces luego da más bajo. Para tener una idea en contexto, es la inflación más alta de un abril en 30 años en Argentina. Una barbaridad. Y a nivel internacional, Argentina hoy con estos niveles está como el tercer país de más inflación del mundo. Pablo, del Banco Central, al momento que se conocía esta noticia, prácticamente cambiaban las tasas. ¿Qué quiere decir esto y cómo impacta en nuestras vidas? Bueno, cuando suben la tasa de interés es un incentivo más para que las personas pongan su dinero en el banco. Entonces, por eso te suben la tasa de interés, te paga más ahorrar, digamos, entonces incentivos a poner el dinero en el banco. Y eso lo que busca es enfriar un poco la economía, es decir, que vos con ese dinero, en vez de consumir y en ese sentido recalentar un poco, o sea, presionar sobre los precios de los bienes, guardás el dinero. Eso genera sí cierta recesión o disminución de la actividad económica de corto plazo, pero disminuye el peso sobre la presión, sobre los precios. Se ha tornado una costumbre esto. Pero es esperable que se suba la tasa de interés si nos importa combatir la inflación. Hace el crédito también un poco más caro. Entonces, en resumen, ralentiza un poco la economía, pero disminuye la presión sobre los precios. Igualmente esos incrementos, esas subas de tasas son mínimos, no son tan importantes. Son mínimos hoy por hoy en Argentina, depende de la visión que tenga la gestión de ese gobierno respecto de qué prioriza más, si el cuidado de los precios o la actividad económica. Hoy en el mundo, por ejemplo, las tasas están subiendo mucho porque el mundo hoy está teniendo inflación por primera vez en décadas. Lo hizo Estados Unidos el otro día. De 8%, por ejemplo, está teniendo el Estados Unidos de inflación anual, y está subiendo fuerte las tasas. Y eso explica, por ejemplo, no sé si vieron que las cripto, este mercado de monedas descentralizadas, empezó a caer muy fuerte porque los grandes especuladores en el mundo dicen el dólar va a pagar más ahora, entonces por ejemplo, eso es uno de los factores. Entonces, subir tasa de interés ralentiza la economía, pero baja la presión sobre los precios. Esto sería, Marcelo. Sí. Esto sería una decisión técnica, si se puede. ¿Qué pasa con las decisiones políticas? Digo, en un contexto donde hay peleas entre Guzmán y Feletti, ¿estas decisiones influyen en el proceso inflacionario o no tienen nada que ver? Yo creo que influyen de dos formas. Uno, porque es más difícil controlar las expectativas cuando no tenés claridad en el mando, en tu visión económica y en el mando de la política económica. Y también porque la falta de poder, esta división implica falta de poder, puede lograr que algunos sectores tengan fuerza para exigir o conseguir aumentos, por ejemplo, por fuera de lo que estaba pautado previamente, y eso vuelve a desordenar el esquema presupuestario, aumenta el déficit fiscal. Si ese déficit se financia con emisión, o sea, con exceso de pesos, luego presiona sobre los precios. Pasó en otras épocas de la Argentina, cuando ya con inflación alta y vos, si realmente la querés combatir, tenés que empezar a tomar medidas más firmes, pero si no tenés poder, entonces se te empieza a romper el mismo esquema de lucha antiinflacionaria con algunos aumentos del sector público que tal vez un ministro de Economía con más poder podría decir: mi prioridad hoy es combatir la inflación, no damos aumentos excesivos hasta que no controlemos esto. Y hoy, por ejemplo, a veces la vicepresidenta festeja algunos acuerdos que estaban por lo menos
muy por encima de lo que se decía o el gobierno decía de lo que iba a ser la inflación. Eso está incidiendo, ¿no? Definitivamente. Yo que los gremios sí. Están cerrando en un 60, algunos en un 80%. Algunos en un 80%. Entonces, claro, nadie esperaba todavía inflación del 80%. Claro. Sí, más que el 60%, creo. Pero cuando se consigue la paritaria del 60%, casi te estás diciendo el piso va a ser 60% de inflación. Y indefectiblemente todo lo económico hoy está íntimamente ligado a lo que preguntaba, lo que hacía referencia Lourdes hace un momento, con la política, con decisiones políticas, viene por ahí. Bueno, el presidente está a 11.000 kilómetros de acá hoy, ¿no? Alberto Fernández está en una gira por Europa, que ayer habló, dijo que el plan económico que lleva adelante el gobierno, las políticas económicas que se están implementando van a ayudar para desacelerar la inflación. ¿Lo vamos a escuchar, te parece? Bueno, Alberto Fernández, después opinamos. El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina. Debemos seguir trabajando en eso. Como ya les he dicho en otra oportunidad, nuestro programa económico tiene 3 pilares, que es la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en la economía, estamos generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso, corregirla, y en eso tiene mucho que ver la inflación. Y aun cuando nosotros alentamos que las paritarias se resuelvan ese problema, haciendo que los salarios estén por encima de la inflación, tenemos que trabajar seriamente en todas las causas que son causantes de la inflación. Por lo tanto, debemos seguir trabajando. Ahora, hay un porcentaje de esa inflación que hoy vivimos, que yo creo que es relativamente alta, que es derivada del aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de la guerra. Y de muchos otros insumos, los fertilizantes a modo de ejemplo. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en eso, porque ese elemento inflacionario, esa causa, esa otra causa, que es la causa externa, no la manejamos nosotros. Y la inflación es muy dañina porque daña a los sectores menos pudientes. La inflación es el impuesto que se le cobra a los que viven de un sueldo. Y por lo tanto debemos rápidamente parar este tema. Como es parte de mi preocupación, por eso quise plantear este tema también a los que son actores del conflicto, para que entiendan la dimensión del problema. Pablo, son varios los factores que definitivamente están presionando e influyen en esto del aumento de la inflación. A mí se me vienen a la cabeza dos. Primero, y te escuché decir hace un momento, la emisión monetaria y la que se dio fundamentalmente durante las elecciones del año pasado. No sé si todo esto es consecuencia de eso. Y lo otro, lo que decía el presidente, ¿no? Cuando él le declara la guerra a la inflación, inmediatamente los formadores de precios llevaron todos los precios arriba. Sí, a mí no me convenció lo que dijo ahí recién, porque dicen parte es la guerra, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero en Argentina, como decía, tenemos casi 60% de inflación anual, la tercera inflación del mundo, entonces una guerra en Rusia, en Ucrania, que solo afecta o que afecta principalmente a los argentinos, no tiene sentido. No lo veo realmente combatiendo la inflación, y como vos decías, muchas veces anuncios de controles de precios hace que el que puede fijar sus precios diga si luego claro, van a ponerse más duros, entonces ajusto hoy. No hay ninguna evidencia empírica que estos controles de precios hayan funcionado en la historia mundial, y generalmente al contrario, desincentiva, porque imagínate que vos tenías una tasa de retorno dada en un sector, ponen un control de precios, te obligan a que baje la tasa de retorno, apenas tenés que tomar la decisión de reinvertir o no, decir, yo ahí no invierto, hay menos productos, más escasez, mayores precios a futuro. ¿Cómo queda parada la Argentina cuando el presidente da un discurso, en este caso en París, poniendo parte de la responsabilidad de la inflación en la guerra, y en estos países no les afecta a la inflación, así que son países que pueden tener muchos más acuerdos y mucho más cercanía? ¿Cómo quedamos nosotros parados? Yo creo que estamos caídos del mapa, lamentablemente estamos hablando de temas que no sigue el resto del mundo. Es verdad que en el resto del mundo hay inflación, pero por primera vez en 40 años, pero la razón es diferente, es que
En realidad la razón de la inflación en todo el mundo es la misma, no es el conflicto bélico, sino el exceso de emisión monetaria. En Argentina lo hacemos todos los años y ese exceso de emisión hace que el dinero, que es un papel, el dólar y el euro y los pesos son papeles pintados. El problema es quién los pinta, digamos, quién le pone el sello. Cuando lo pinta el gobierno de los Estados Unidos o el Banco Central Europeo, tiene calidad ese sello. Y durante la cuarentena, como no había actividad económica, todos los gobiernos salieron a emitir porque era, te encierro y no puedes trabajar, vas a ser más pobre para que esa pobreza no sea tan grande y emito dinero, te lo transfiero. Entonces disminuyo la crisis en el momento de la cuarentena en el 2021 y lo pago en el 2022 con inflación para todos. O sea, como que distribuyo el golpe, en vez de que el golpe sea muy fuerte, claro, suavizo un poco el golpe y después... Y ahí se entiende cuando se dice que la inflación es un impuesto, claro, también, lo pagamos todos después. Claro, como que hubo una redistribución. Ahora, esos gobiernos lo usan prudentemente. Claro. En Argentina lo usamos siempre, sea que la economía esté bien o esté mal, el gobierno gasta de más, emite de más, entonces... no solamente tenés esa emisión excesiva, ahora agregale que en Argentina pasa siempre y por lo tanto las expectativas de la gente es más prudente, se escapa más del peso, te pagan en un papel que todos los días saben que va a valer menos, rápido lo querés soltar, lo soltás, vale menos ese peso. Entonces, en realidad la inflación lo que te dice no es que las cosas son más caras, es que los papeles con los que compras valen menos. Entonces, más papeles para comprar un dólar, más papeles para comprar una casa, para comprar un saco, etc. Escuchaba decir a alguien el otro día que por más que pongas al Messi de la economía, hoy como ministro de Hacienda del país, no te va a salvar si no tiene el apoyo político. Es fundamental, ¿no? Eso es lo que hablábamos hace un momento. A ver, Pablo, ¿cómo se sale de esto? El primer paso que hay que dar para comenzar a combatir la inflación. Definitivamente esto de los precios cuidados y todos estos programas no están funcionando. No funciona. Creo que hay que enfrentarla firmemente, de frente, como vos decías recién. Necesitas todo un equipo, no solo con el Messi, o si pones a Messi, pero el director técnico está dando una señal diferente a lo que quiere el capitán, no vamos a llegar a ningún lado. Para mí es muy difícil que el gobierno realmente pueda combatir la inflación por esta falta de fuerza, pero también necesitas que la economía, el sector, digamos, privado, todos te acompañen con aumentar, por ejemplo, la producción, que el fondo es la emisión, pero todo ayuda un poco. Si vos producís más, hay más bienes, entonces disminuyen tanto la presión sobre los precios. Yo creo que lamentablemente con este gobierno va a ser muy difícil que cambie la situación de fondo. Llegará tal vez otra oportunidad diferente y ahí inclusive con estos niveles de inflación hay evidencia empírica de que después del 50% anual de inflación es muy difícil bajarla rápido. Muchas veces pasa que ya se te desboca. Eso pasó en el pasado en Argentina muchas veces. Tal vez una de las medidas que pueda tomar otro gobierno es incluso un cambio de moneda, porque vos fíjate que falta un año más para un cambio de gobierno, 50% de inflación piso, es decir, que hoy cuando gastás 1.000 pesos, el año que viene van a ser 1.500 por lo menos, o sea que ya vamos a usar moneda que todos los días el mínimo va a ser un billete de 100 pesos para cualquier cosa, ¿Qué es cambio de moneda? No creo que sea cambiar, no para nada estoy diciendo irse al dólar, por ejemplo, claro, porque eso que yo te decía, todos los billetes son papeles pintados. Sí. ¿Por qué vas a querer que tu pueblo, que tu país tome política económica con el sello, con el que lo sella pensando en otra economía? El que sella el dólar está pensando en la economía. Para buscar un poco de credibilidad también, una nueva moneda, un nuevo impulso. Claro, yo pienso que para no hacer un ajuste muy lento que vaya teniendo costo social y además demora en cambiar la expectativa y demora en bajar la inflación, por ejemplo, se podría hacer un nuevo peso, o algo como fue el Plan Austral, como fue el peso. Podría ser una idea ¿Vos para crees que ya grupos económicos de la oposición están barajando esto, lo están trabajando? Creo que hay muchas ideas, esa puede ser una. Esa puede ser una que yo pienso podría ser una solución para tratar un enfoque que sea un poco más firme a la hora de combatir la inflación sin que el efecto de la lucha esta sea tan larga. Y también porque habrás visto que hay como cierta presión social de que el peso ya no sirve, claro, y hay cierta demanda de esta dolarización que para mí no tiene sentido porque, si te digo un ejemplo, yo a veces pienso es como jugar al fútbol sin defensa. ¿Qué te quiero decir eso? Cuando vos tenés el dólar, no sabés que vas a tener menos inflación, podés atacar siempre, ya estás tranquilo en la producción,
pero cuando te atacan a vos, de alguna forma, no tenés defensa. Claro. Viene una pandemia, ¿cómo hacer para ayudar a todos los que encerrás? ¿No? O bien te ataca Brasil con un real que vale muy poco, ¿cómo hacer para producir vos si todo el mundo le va a querer comprar a Brasil y no a vos? Ya nos y, está pasando, y no podés claro. hacer nada Claro. porque tenés el dólar, no podrías Es manejar tu moneda. importante a dónde nos llevas a pensar. La verdad que no se había debatido Muy esto, por lo interesante. menos no lo había escuchado. Tal cual. Pablo Pérez, economista, siempre lo consultamos. Bueno, con los números del INDEC recientemente te queríamos tener acá y te vamos a seguir teniendo. Bueno, Claro. muchas Muchas gracias, gracias, Pablo. Lourdes, Marcelo. Muchas gracias. Sí. Seguimos.